Nadie te dice la verdad sobre los humanos hasta que es demasiado tarde. Me llamo Kreia y soy vexoriana de las colonias lunares templadas del Sector 9. Cuando llegué a la Academia Militar Galáctica, creí haber visto todo lo que el universo tenía para ofrecer. 4 años de entrenamiento preparatorio, innumerables simulaciones y un linaje genético que se remontaba a los mejores guerreros de mi mundo natal. Estaba lista, o eso creía, para enfrentarme a los mejores luchadores de toda la galaxia conocida. La estación de la Academia orbitaba Nexus Prime, una enorme estructura de cromo y metales compuestos que albergaba a más de 3000 cadetes de 217 especies diferentes. Era gloriosa, intimidante y rebosaba de la energía competitiva que podía forjarte en algo extraordinario o destrozarte en pedazos diminutos e inalterables. El día de orientación comenzó como cualquier otra función militar. Discursos aburridos, informes de procedimiento y la inevitable evaluación de los compañeros cadetes. Nos encontrábamos en formación en el gran salón de actos, un espacio cavernoso con paneles en el techo que simulaban un campo estelar. A mi izquierda se alzaba un Corán, con sus 2,4 metros de exoesqueleto cristalino y una agresividad apenas contenida. A mi derecha, una hembra silviana, con sus escamas brillando con esa iridiscencia irritante de la que están tan orgullosos. Todos eran impresionantes a su manera. Todos eran letales a su manera. Todos pertenecían allí. Entonces entró el humano. Al principio, ni siquiera registré lo que estaba viendo. Era bajo, quizá de 1,75 metros según las medidas estándar, con una complexión que parecía casi cómicamente promedio comparada con los especímenes físicos que lo rodeaban. Su piel era de color castaño claro, su cabello oscuro y corto, y sus ojos eran de un tono castaño bastante común. Vestía el uniforme estándar de la academia como todos los demás, pero en él parecía casi holgado, como si estuviera hecho para alguien más grande. El parche con su nombre en el pecho, Cruz Roja. Isen, designación de la especie, humano. Planeta de origen, Tierra. Tierra. Oh, dulces y misericordiosas estrellas. Tierra. La risa comenzó casi de inmediato. Empezó como una risita baja proveniente de algún lugar de la sección de dragones. Luego se extendió como un virus por la formación. Incluso algunos de los instructores, los veteranos curtidos que se suponía debían mantener la disciplina, tuvieron problemas para evitar sonreír con sorna. La Tierra, verán, era famosa en toda la galaxia, pero no por las razones que los humanos probablemente esperaban. Era famosa por ser un mundo atrasado y mortal con una gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, para poner eso en contexto, desde mi perspectiva, el mundo civilizado promedio mantenía un cómodo 6.2. Cualquier valor superior a 7.5 se consideraba excesivo. Cualquier valor superior a 8 se clasificaba como un entorno de alta gravedad, lo que requería trajes ambientales para la mayoría de las especies. La Tierra registró casi 10. El cuarrayano a mi lado se inclinó. Su voz, un retumbar chirriante de diversión. ¿Se habían quedado sin candidatos adecuados? Estamos aceptando ahora entradas de mundos primitivos de la muerte, con un Corán detrás de nosotros. Todos los tentáculos y parches bioluminiscentes se unieron con un sonido que solo puedo describir como una risa húmeda. Míralo. Parece suave. ¿Tiene la Tierra depredadores adecuados? ¿O este evolucionó de carroñeros? Isen Cross permaneció completamente inmóvil en la formación, con expresión neutral, la mirada al frente. No reaccionó a las burlas, no se inmutó ante los insultos. Simplemente permaneció allí respirando con normalidad, existiendo de una manera que parecía casi desafiante en su cotidianidad. El instructor principal, un enorme torián llamado Comandante Borasque, finalmente llamó al orden a la sala con una voz que podía romper mamparos. Las risas se apagaron, pero el daño ya estaba hecho. El humano fue marcado, etiquetado como el eslabón débil incluso antes de que comenzara el entrenamiento. Admito que me uní a la burla. No en voz alta, pero en mi cabeza,
Ya lo había descartado. Mundo de alta gravedad o no. Parecía frágil. Parecía frágil. Parecía que se desvanecería en el primer mes. Enviado de vuelta a su pequeño planeta azul con el rabo entre las piernas. Suponiendo que los humanos tuvieran cola. Pronto aprendería lo catastróficamente equivocado que estaba. Todos lo haríamos. Porque nadie, y quiero decir nadie, te dice la verdad sobre los humanos hasta que los has visto en acción. Hasta que los has visto hacer cosas que deberían ser físicamente imposibles. Hasta que te das cuenta de que sobrevivir en un mundo de muerte no solo desarrolla músculos. Desarrolla algo mucho más aterrador. Desarrolla monstruos que ni siquiera conocen a sus monstruos. Las evaluaciones físicas comenzaron exactamente 48 horas después de la orientación, lo que les dio a todos tiempo de sobra para instalarse en sus barracones y formar relaciones sociales. Jerarquías y seguir burlándose del humano. Ethan Cross había sido asignado al ala delta, igual que yo, lo que significaba que tenía un asiento en primera fila para lo que supuse sería su inevitable humillación. Las instalaciones de evaluación estaban ubicadas en las cubiertas inferiores de la estación, un extenso complejo de salas de entrenamiento, bahías médicas y equipo que podía adaptarse a las fisiologías extremadamente diferentes de las especies de la galaxia. Las pruebas en sí estaban estandarizadas, o tan estandarizadas como era posible al tratar con seres que iban desde respiradores de metano hasta formas de vida basadas en silicio cristalino. Resistencia cardiovascular en cintas de correr apropiadas para cada especie, evaluaciones de fuerza con máquinas de resistencia ajustables, mediciones de flexibilidad y ejercicios de tiempo de reacción. Todo estaba calibrado para las condiciones del mundo natal de cada especie, lo que significaba que los cororeanos levantaban pesas en gravedad 7, mientras que los vexoranos, como yo, trabajaban en una cómoda gravedad 65. Era justo, científico y diseñado para medir a cada cadete según las expectativas básicas de su propia biología. Mi rendimiento fue el esperado. Mis puntuaciones cardiovasculares me situaron en el percentil 78 para vexoranos, y mis valores de fuerza eran aún mejores. Los instructores asintieron con aprobación. Tomaron notas en sus tabletas de datos y me ayudaron a avanzar. La chica silviana de orientación, cuyo nombre aprendí que era Tessia, arrasó en las pruebas de flexibilidad, doblando su cuerpo en configuraciones que me hacían doler las articulaciones con solo mirarla. El cuarrayano, un bruto llamado Cractor, levantaba pesas que habrían aplastado a la mayoría de las especies. Su estructura cristalina brillaba bajo las luces de las instalaciones. Entonces llegó el turno de Ethan. El humano se acercó a la estación de evaluación con la misma expresión neutral. La misma puerta común y corriente. El administrador de la prueba, un pubiano de aspecto aburrido y con demasiados ojos, apenas lo miró antes de consultar la tableta de datos. Especie, mundo natal humano, gravedad 9.8. Ajustando los controles ambientales a 0.98 para la evaluación de referencia. Alguien en la galería de observación se rió a carcajadas. N8 estaba apenas por debajo del estándar terrestre, lo que significaba que esta prueba se realizaría con una gravedad casi un 50% superior a la que la mayoría considerábamos normal. Los generadores ambientales zumbaron, y observé. Las lecturas cambian. Dentro de la cámara de pruebas, la gravedad aumentaba, y esperé a que Ethan se doblegara, se esforzara, mostrara alguna señal de que el peso aplastante lo estaba afectando. Estiró el cuello, giró los hombros una vez y dijo, «Listo». La prueba cardiovascular llegó primero. Una carrera de resistencia estándar. 15 minutos a velocidades progresivamente crecientes. El administrador paluviano puso en marcha el cronómetro y Ethan empezó a correr. Su forma era eficiente, económica, nada desperdiciaba. Su respiración se mantuvo constante y controlada, incluso mientras la velocidad de la cinta aumentaba. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15. El ritmo del humano no flaqueó. Su expresión no cambió cuando sonó el cronómetro. Bajó de la cinta y su frecuencia cardíaca, mostrada en el monitor superior,
Era elevada, pero ni cerca de la zona roja. La galería de observación se quedó en silencio. A continuación, llegó la evaluación de fuerza, y aquí fue donde las cosas se pusieron interesantes o aterradoras, según la perspectiva. El administrador dirigió a Eisen al banco de resistencia, una máquina que usaba campos magnéticos para proporcionar una resistencia ajustable al peso. El protocolo estándar era comenzar con el 50% de la especie. Línea de base y trabajar hacia arriba hasta el fallo. Para los humanos, los cálculos de línea de base se extrajeron de la base de datos de la Academia. Información proporcionada por la delegación del primer contacto de la Tierra. Eisen se colocó debajo de la barra, la sujetó con ambas manos y esperó. El administrador ajustó la resistencia a 82 kilogramos, el punto de partida del 50%. El humano la levantó suavemente, controlando 12 repeticiones sin romper el ritmo. El peso aumentó 100 kilogramos. Otras 12 repeticiones con la misma fluidez. 118, 126, 140, 150. Kragor, la masa de Corán, se inclinó hacia adelante en la galería de observación. Eso es imposible. Esos cálculos deben estar equivocados. Ninguna especie de ese tamaño debería ser capaz de mover ese peso bajo esa gravedad. Pero Eisen siguió adelante. 169 kilogramos. Su rostro comenzaba a mostrar tensión. Un ligero enrojecimiento en sus mejillas. Una tirantez alrededor de sus ojos, pero no se detuvo. 180 kilogramos. La barra se doblaba ligeramente bajo la resistencia magnética. Algo que nunca había visto. Había sucedido antes. Con 203 kilogramos, finalmente llegó al límite. Agarró la barra, se incorporó y preguntó con calma, ¿qué sigue? El administrador se limitó a mirarlo, con los 6 ojos parpadeando en una confusión asincrónica. Alguien en la galería de observación susurró, ¿qué demonios es esa cosa? La burla se había detenido. Algo más había echado raíces. Una incómoda y progresiva comprensión de que tal vez, solo tal vez, habíamos cometido un terrible error. Los mundos de alta gravedad no solo te hacían más fuerte. Te convertían en algo que operaba a un nivel completamente diferente. Algo que trataba nuestra normalidad como ridículamente fácil. Eisen Cross no luchaba bajo una gravedad de 0,98. Apenas lo notaba. Y estábamos a punto de descubrir que la fuerza física era solo el comienzo de lo que la evolución de los mundos de la muerte le había dado a la humanidad. Las evaluaciones de combate estaban programadas para el día siguiente. Y recuerdo estar acostado en mi litera esa noche, mirando al techo, preguntándome qué nueva pesadilla nos aguardaba. No tuve que esperar mucho. La pesadilla tenía nombre, y seguía adelante. 2 piernas con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. El entrenamiento de combate comenzaba a las 6 en la arena principal de entrenamiento, un espacio reforzado con zonas de gravedad ajustables y equipos médicos preparados porque, al parecer, los administradores de la academia tuvieron la previsión de darse cuenta de que reunir a 3000 superdepredadores de toda la galaxia y obligarlos a luchar entre sí podría resultar en lesiones. Gente inteligente, esos administradores, claramente más inteligente que el resto de nosotros. El instructor de combate era un borano llamado Sargento Drex, una especie conocida por su destreza militar y su absoluta falta de humor. Medía 2 metros, estaba cubierto de una armadura natural y tenía antebrazos que terminaban en garras diseñadas por la evolución específicamente para destrozar cosas. Echó un vistazo a nuestro grupo reunido, manchado como lo hacen los boranos cuando no están impresionados, y anunció que haríamos entrenamiento en vivo, sin simulaciones, sin protocolos de seguridad más allá de los equipos médicos, combate real, consecuencias reales, una oportunidad real de demostrar nuestro valor o ser llevados en camilla. Las reglas eran simples, solo cuerpo a cuerpo, sin armas, sin golpes mortales. Rendirse cuando se hubiera tenido suficiente. Los combates continuaban hasta que un luchador se rendía o no podía continuar.
La gravedad se establecía en 7 como un compromiso entre los requisitos de la especie. Drex nos emparejaba según la categoría de peso y el nivel de amenaza percibido, lo que significaba que la mayoría de los pesos pesados se enfrentaban entre sí de inmediato. Isen se enfrentó a un corín llamado Vilix. Los corins no son pequeños, no son débiles. Son anfibios cubiertos de una gruesa piel gomosa y poseen tentáculos que pueden ejercer una presión capaz de romper piedras. Vilix era particularmente grande para su especie, probablemente cerca de 136 kilogramos de músculo y actitud. Cuando Drex anunció el emparejamiento, Vilix emitió un gorgoteo que pasó por risa entre los de su especie y se deslizó hacia el círculo de combate con visible confianza. Isen se colocó frente a él. Y juro que el humano parecía aburrido. Drex dio la señal de inicio y Vilix se movió rápido. Tentáculos azotando hacia adelante para agarrar y constreñir. Doctrina de combate estándar de los Corin. Agarrar, apretar, esperar a que el oponente se desmaye o suplique clemencia. El lateral de Isen pisó el primer tentáculo, se agachó bajo el segundo e hizo algo completamente absurdo. Se puso al alcance de Vilix, agarró 2 de los tentáculos y tiró. Los Corán tienen una fuerza de agarre increíble. Lo que no tienen es una gran estabilidad cuando algo lo suficientemente fuerte los desequilibra. Isen tiró, giró las caderas, y de repente, un Corán de 136 kilogramos, sorprendido, estaba en el aire. Vilix golpeó la lona con una bofetada húmeda que resonó por toda la arena. Antes de que pudiera recuperarse, Isen se había posicionado encima. Una rodilla presionó contra un importante grupo de nervios que incluso los humanos conocían y aplicó presión. Vilix se rindió en menos de 30 segundos. La arena quedó en silencio. Entonces, el sargento Drex, en un tono que sugería que estaba reevaluando toda su comprensión de la biología galáctica, dijo: siguiente. Fue entonces cuando las cosas se volvió entretenido. Si tu definición de entretenimiento incluye ver a tus compañeros cadetes ser desmantelados sistemáticamente por un mortal que parecía estar practicando técnicas de meditación, Adraan fue el siguiente. Todas sus escamas, garras y su herencia de aliento de fuego duraron 45 segundos antes de que Isen le aplicara una estrangulación que le cortó el flujo sanguíneo al cerebro. Un Toran construido como un tanque andante con protuberancias óseas naturales cargó con la confianza de alguien que nunca ha perdido una pelea. Isen se movió como un líquido, redirigió la carga y empujó la cara del Torian contra la lona repetidamente hasta lograr la sumisión. Pero aquí está lo que realmente comenzó a perturbar a todos. Isen estaba recibiendo golpes. Estas no eran victorias limpias. Las garras de los draconids habían atravesado su antebrazo, dejando surcos sangrantes. El Toran le había asestado un golpe sólido en las costillas que debería haberle roto el hueso. El silteano logró morderle el hombro antes de caer, y Isen simplemente siguió luchando. Reconocía la lesión con quizás una mueca, quizás un respiro hondo y luego continuó como si su cuerpo no le gritara que parara. Para el tercer combate, los equipos médicos habían empezado a rondar. Para el quinto, dejaron de molestarse en preguntar si Isen necesitaba tratamiento porque él no dejaba de negárselo. La sangre le goteaba por el brazo debido a múltiples laceraciones. Se le estaba formando un moretón a lo largo de la mandíbula que se estaba volviendo de un espectacular tono morado, y tenía los nudillos partidos y en carne viva. Cualquier persona en su sano juicio se habría rendido, habría buscado atención médica y habría vivido para luchar otro día. Isen preguntó, ¿quién era el siguiente? Raye, el cuarrayano que se había burlado de él durante la orientación, dio un paso al frente. Ahora, le doy crédito a Kraragdor. No era estúpido. Había visto los combates anteriores, estudiado los patrones de Isen, identificado sus debilidades. Los coranos son cristalinos, lo que los hace difíciles de agarrar, pero también vulnerables a los impactos que pueden crear fracturas en su estructura. El combate duró casi 3 minutos completos, lo cual fue impresionante. Kragdor aprovechó su ventaja de alcance y mantuvo a Isen.
A distancia, asestó varios golpes contundentes que habrían destrozado los huesos de un oponente normal. Eisen absorbió los golpes, esperó su oportunidad y cuando llegó, asestó 1, 2, 3 golpes rápidos al mismo punto del torso de Cractor, explotando los puntos de fractura cristalinos con una precisión aterradora. El exoesqueleto del cuarrayano se quebró. No lo suficiente como para causar daños graves, pero sí lo suficiente como para enviar señales de dolor que lo hicieron tambalearse. Eisen barrió las piernas, controló la caída y aplicó una llave de brazo que amenazó con romperle una extremidad a Cractor. La rendición llegó de inmediato cuando Cractor se levantó, acunando su brazo e intentando mantener algo de dignidad. Miró a Eisen con algo entre respeto y miedo primario. El humano respiraba con dificultad, finalmente mostrando signos de fatiga. Su uniforme empapado en sudor y decorado con su propia sangre. Pero seguía de pie, listo, esperando. El sargento Drex dio por terminada la sesión. La enfermería, según anunció, ya estaría bastante concurrida sin más demostraciones. Al salir, pasé, lo suficientemente cerca de Eisen como para ver sus manos temblar. La adrenalina finalmente lo alcanzaba, pero su rostro permaneció neutral, controlado como si lo destrozaran, y seguir luchando era solo otro martes para él. Más tarde, en la enfermería, donde la mitad del ala delta recibía tratamiento por diversas lesiones relacionadas con Eisen, Tello el Siltaine dijo lo que todos pensábamos. Eso no es normal ni siquiera para un mortal. Algo va fundamentalmente mal con los humanos. Un técnico médico, un amable pubiano que llevaba 15 años tratando heridas, levantó la vista del vendaje de los tentáculos de Billix y ofreció su consejo. La alta gravedad no solo fortalece los músculos. Fortalece todo: huesos, tendones, tolerancia al dolor, fortaleza mental. Los humanos evolucionaron en un entorno que intentaba matarlos a diario. Sus cuerpos aprendieron a seguir funcionando mucho después de que el nuestro dejara de funcionar. Hizo una pausa y añadió con una risita nerviosa. Además, su planeta parece estar lleno de criaturas que quieren comérselos, así que desarrollan una peculiar característica de supervivencia llamada terquedad. No se rinden nunca, ni siquiera cuando deberían. Pensé en Eisen, todavía en la arena, aceptando finalmente el tratamiento médico para heridas que nos habrían hospitalizado a la mayoría. Pensé en cómo había luchado contra un dolor que debería haber sido incapacitante. Pensé en la forma despreocupada, casi sin esfuerzo, en que había desmantelado a oponentes que lo superaban en peso, lo superaban en alcance y tenían armas naturales de las que él carecía por completo. Y me di cuenta de que las evaluaciones físicas, el entrenamiento de combate, todo era solo superficial. Ni siquiera habíamos empezado a comprender a qué nos enfrentábamos. El desafío de la cámara de gravedad estaba programado para la semana que viene. Y corría el rumor de que Eisen había solicitado, específicamente, que su prueba se realizara con el estándar terrestre completo. Alguien iba a morir, pensé, y estaba cada vez más seguro de que no iba a ser el humano. La cámara de gravedad era el orgullo y la alegría de la academia. Una maravilla tecnológica que podía simular condiciones gravitacionales que iban desde 0,1 hasta 15 veces la normal galáctica estándar. Era una enorme sala esférica de 50 metros de diámetro, revestida de generadores de campo gravitacional que podían ajustarse sobre la marcha y crear zonas de intensidad variable. La cámara se utilizaba para entrenamiento avanzado, estudios de adaptación ambiental, y lo más relevante para nosotros, la prueba física final que separaba a los cadetes que simplemente asistían a la academia de los que realmente se graduaban. La prueba era sencilla en concepto, una pesadilla en su ejecución. Se entraba en la cámara con la gravedad de tu mundo natal, se completaba una carrera de obstáculos que incluía trepar, gatear, esprintar y levantar objetos. Todo mientras la gravedad aumentaba gradualmente en incrementos de 0,1 cada 2 minutos. El objetivo era completar tantas vueltas como fuera posible antes de que el cuerpo se rindiera. El cadete promedio conseguía 3 vueltas antes del fallo. Los excepcionales llegaban a 5.
El récord de un torano llamado Graf el Inamovible era de 7 vueltas con una gravedad final de 0,9. Nos reunimos frente a la plataforma de observación de la cámara en una fría mañana cargada de anticipación. Se había corrido la voz sobre el desempeño en combate de Isen. Y ahora todos querían ver si el humano podía demostrar sus aparentes habilidades en la única prueba que no implicaba golpear a la gente hasta dejarla inconsciente. La plataforma de observación estaba abarrotada, con los cadetes de cada ala apiñados contra las ventanas reforzadas para ver. El comandante Boras estaba de pie ante el panel de control, con su enorme figura toriana encorvada sobre las pantallas, mientras que el sargento Drex acechaba cerca con los brazos cruzados. Los primeros cadetes pasaron sus pruebas según la gravedad de su mundo natal. Empezando por el saniano más bajo, cuya especie evolucionó en gravedad 4, logró dar unas respetables 4 vueltas antes de desplomarse en un bulto a las 6. El equipo médico lo extrajo con rapidez y eficiencia, con la práctica habitual en cada ciclo de pruebas. Bessia fue la siguiente. Entró en la cámara con el estándar de su mundo natal, 65, y debo admitir que estuvo impresionante. La flexibilidad natural de su especie le fue muy útil en los estrechos espacios y su relación fuerza-peso era excelente. Logró completar 4 vueltas y terminó en 85 antes de que sus músculos simplemente se negaran a seguir funcionando. Salió de la cámara con la cabeza en alto, sus escamas brillando por el esfuerzo y sus puntuaciones la ubicaban en el percentil 92 para Stellans. Fui tras ella. Gravedad 65. Igual que Tessia. La primera vuelta se sintió fácil, casi insultantemente. La segunda vuelta a 75 comenzó a quemar. Para la tercera vuelta a 85, mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo y mis pulmones gritaban. Seguí adelante con pura terquedad. Llegué a la mitad de la cuarta vuelta a 0.95 y mi cuerpo decidió que estaba terminado. Golpeé el corte de emergencia y la gravedad volvió a la normalidad misericordiosamente. 4 vueltas. Gravedad final de 0.95 respetable pero no récord. Cragg logró 5 vueltas. Su estructura cristalina le daba una ventaja en fuerza bruta. Incluso cuando la gravedad subía a 1.05, salió de la cámara respirando con dificultad, lo que para los quarianos significaba que todo su cuerpo vibraba por el esfuerzo de la ingesta de oxígeno. Billix logró 3, aproximadamente, y parecía satisfecho con el resultado. Entonces, el comandante Boras gritó: «Cadete Cross, Isen, humano, listos». La plataforma de observación quedó en completo silencio. Isen bajó del área de preparación, aún moviéndose con esa puerta económica, con un aspecto normal a pesar de todo lo que le habíamos visto hacer. Se detuvo en el panel de control y Boras lo miró con una expresión que no pude descifrar. La gravedad de su mundo natal es de 0.98, dijo Boras, y su voz se oyó por los altavoces de la plataforma de observación. Sin embargo, veo que ha enviado una solicitud para ejecutar la prueba a 1.0, el estándar terrestre completo. Isen asintió. Sí, señor. N8 es el promedio. Mi región de entrenamiento específica estaba más cerca de 1.0 y preferiría probar bajo condiciones familiares para preguntar. Lo estudié por un largo momento y luego hice un ruido que podría haber sido de aprobación o de incredulidad. Aprobado. Entra en la cámara cuando estés listo. El humano pasó por la esclusa de aire y la cámara se selló detrás de él con un siseo de aire presurizado. Los generadores de gravedad comenzaron su ciclo de calentamiento, y las salidas rojas mostraron que el ambiente interno ascendía del estándar de 7 estaciones hacia 1.0. Observé la postura de Isen, esperando el inevitable ajuste, el refuerzo, las señales de tensión. Mientras su cuerpo se adaptaba al aumento de peso, giró los hombros una vez, rebotó sobre las puntas de los pies 2 veces y levantó el pulgar hacia la ventana de observación. El curso comenzó. Isen se movió a través de los obstáculos como si ni siquiera estuvieran allí. El muro de escalada, que requería arrastrar todo el peso de su cuerpo más el equipo por una pendiente de 15 metros.
Lo escaló en menos de 40 segundos. El túnel de arrastre, una pesadilla claustrofóbica que te obligaba a arrastrarte hacia adelante usando solo los brazos. Lo superó sin aparente esfuerzo. La sección de sprint, 200 metros de recta que debía completarse en menos de 60 segundos. Terminó con tiempo de sobra. El elevador lastrado que requería levantar una masa equivalente a tu propio peso corporal sobre la cabeza 3 veces. Lo completó con la forma de un libro de texto. Primera vuelta completa. La gravedad aumentó a 1.1. Eisen no disminuyó la velocidad. En todo caso, pareció establecer un ritmo. Su respiración controlada y estable. La segunda vuelta pasó a 1.2. Gravedad. Vuelta 3. A 1.3. La plataforma de observación había pasado del silencio a la absoluta falta de aliento. Los cadetes que habían estado bromeando sobre el humano hace solo unos días ahora estaban presionados contra las ventanas, observando con algo cercano al horror cómo continuaba moviéndose a través de obstáculos que deberían haberlo aplastado. Vuelta 4. 1.4. Gravedad. Los movimientos de Eisen habían cambiado ahora, volviéndose más deliberados, más cuidadosos. Su rostro reflejaba tensión, el sudor le corría por las sienes, pero siguió adelante. Escalar el muro le llevó más tiempo. El túnel de gateo requería un esfuerzo visible. La sección de velocidad se había ralentizado hasta convertirse en algo parecido a un trote, pero terminó la quinta vuelta con una gravedad de 1.5. Esto era un 50% más alto que el estándar de la Tierra. El equivalente a que un humano intentara funcionar cargando la mitad de su peso corporal como peso muerto en cada extremidad. Eisen se acercó al muro, se agarró a los asideros y se impulsó hacia arriba. Cada movimiento era controlado, mesurado, sus músculos temblaban de esfuerzo, pero nunca fallaban. La plataforma de observación estaba llena de susurros, voces que expresaban incredulidad en una docena de idiomas diferentes. Sexta vuelta, 1.6. Gravedad. El sargento Drex se había acercado a la ventana. Sus 4 brazos se apretaban contra el cristal. El comandante Boris estaba inclinado sobre el panel de control, observando las constantes vitales que mostraban la frecuencia cardíaca de Eisen en la zona roja, su consumo de oxígeno por las nubes y su temperatura corporal elevada a niveles que habrían requerido intervención médica para la mayoría de las especies. Pero el humano seguía moviéndose. Más lento ahora, significativamente más lento, pero moviéndose. Llegó a la estación de elevación con peso, miró la masa que debía levantar y lo vi reír, reír de verdad. Un sonido captado por las señales de audio de la cámara, con un matiz de agotamiento y algo que podría haber sido histeria. Agarró la pesa, apretó las piernas y la levantó 1, 2, 3 veces. La pesa subía por encima de la cabeza cada vez, se mantenía durante los 2 segundos requeridos y luego bajaba con control. Sexta vuelta completa. La gravedad aumentó a 1.7. Eisen estaba en la línea de salida para la séptima vuelta. Respirando con dificultad, todo su cuerpo temblando, miró hacia la ventana de observación, hizo contacto visual con alguien. Tal vez conmigo, tal vez con Boresque, tal vez simplemente con el universo en general, y sonrió. No era una sonrisa de felicidad, ni una sonrisa de confianza, una sonrisa que decía que sabía exactamente lo demencial que era esto y que lo haría de todos modos. Dio un paso adelante, luego otro. El muro de escalada se alzaba ante él, bajo una gravedad de 1.7. Bien podría haber sido una montaña. Eisen se agarró al primer asidero, tiró y logró ascender unos 3 m antes de que le fallara el agarre. Se dejó caer, aterrizó con fuerza, y oí como el aire se le escapaba de los pulmones por el audio. El equipo médico empezó a avanzar hacia la entrada de la cámara. La mano del comandante Bora se cernía sobre el apagado de emergencia, pero Eisen se puso de pie, se acercó de nuevo a la pared y empezó a escalar. Esta vez llegó a 5 metros antes de caer. Luego a 6 metros, luego a 7. En el cuarto intento, llegó a la cima,
rodó por el borde y se quedó allí tendido durante 10 segundos. Eso le pareció 10 horas. Luego se levantó y continuó la vuelta. El túnel de gateo le llevó 5 minutos. La sección de sprint la recorrió paso a paso con la impresión de que requería una decisión consciente para continuar. El levantamiento con peso que intentó una vez, falló, descansó 30 segundos tumbado boca arriba, luego lo volvió a intentar y lo logró gracias a lo que solo puedo describir como puro despecho dirigido al concepto mismo de la gravedad. Séptima vuelta completada. Gravedad final 1.8. Isen cruzó la meta, dio 2 pasos más y se desplomó. No dramáticamente, no con destellos, solo un simple apagado de un cuerpo que lo había dado todo y finalmente se quedó sin combustible. El equipo médico entró corriendo cuando la gravedad volvió a la normalidad, rodeándolo de escáneres y equipo de emergencia. La voz del comandante Boras llegó por el intercomunicador, y nunca antes lo había oído conmocionado. 7 vueltas, gravedad final 1.8, nuevo récord de la Academia por un margen significativo. Alguien en la plataforma de observación, creo que era CRI, dijo en voz baja. ¿Cómo es que esa cosa está viva? La voz de un técnico médico crepitó sobre el con. Sus signos vitales conscientes se estabilizaron. Pregunta si aprobó. El sargento Drex se apartó de la ventana, nos miró a todos los cadetes reunidos con sus ojos de depredador y dijo algo que cristalizó todo lo que habíamos presenciado. Ese humano acaba de funcionar con casi el doble de gravedad que su mundo natal. Es la criatura más resistente que he visto en mi vida, o la más estúpida, o ambas cosas. En fin, no quiero pelear con uno. Entonces me di cuenta de que ya no estábamos viendo a un cadete. Vimos una advertencia, un anticipo de lo que podría llegar a ser una especie entera de un mundo mortal al darles entrenamiento militar y señalarles un problema. Y lo verdaderamente aterrador era que Isen Cross probablemente era un humano promedio. En algún lugar de la galaxia, la Tierra estaba produciendo millones como él. Dulces estrellas misericordiosas, ¿qué habíamos traído a la Academia? El combate por el campeonato no debía celebrarse hasta dentro de 6 semanas. Pero después de la actuación de Isen en la cámara de gravedad, los administradores de la Academia decidieron acelerar el calendario. Probablemente porque querían ver qué pasaría al enfrentar a un mortal contra el campeón de combate reinante de la estación antes de que el humano tuviera tiempo de recuperarse por completo. Curiosidad científica, lo llamaron. Yo lo llamé sed de sangre apenas disimulada de gente que debería haberlo sabido. El campeón era un Valcoran llamado Texeron. Y si nunca has visto a un Valcoran en su mejor momento, considérate afortunado o desafortunado, según tu perspectiva. 8 pies de blindaje natural, antebrazos con garras retráctiles en las puntas, una cola capaz de destrozar el hormigón y un récord de 43 victorias consecutivas contra oponentes de toda la galaxia. Teyron había ostentado el campeonato durante 3 años, y corría el rumor de que lo estaban reclutando para la Guardia Imperial de Élite. Era, según todos los estándares medibles, lo más peligroso de la Academia. La arena estaba abarrotada para el combate. Todos los cadetes que pudieron obtener autorización se agolparon en las galerías de observación, y los que no pudieron, lo vieron en directo desde sus barracones. Las reservas de lechos habían alcanzado niveles absurdos, con las probabilidades claramente a favor de Fexerin. Había visto a algunos valientes apostar por Isen, pero o eran demasiado optimistas o sufrían algún tipo de delirio inducido por el mundo de la muerte. Isen entró en la arena, aún mostrando signos de su terrible experiencia en la cámara de gravedad. Cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. Tenía las costillas vendadas por una fractura que no había sanado del todo, y los moretones en sus brazos habían adquirido una gama de colores que, según la ciencia médica, era normal en la recuperación del tejido humano. Parecía, dicho sin rodeos, alguien que debería haber estado en una cama de hospital, no subiéndose a un ring de combate. Vexaran lo miró y se rió. Un sonido como el de placas de metal rechinando. Me envían un juguete roto. ¿Dónde está el deporte en Isen? No respondió.
Simplemente regresó a su posición inicial. Giró el cuello una vez y adoptó una postura que ya le había visto usar. Peso equilibrado, manos en alto pero relajadas, la mirada fija con una intensidad que me erizó la piel. El combate comenzó impasible, con la confianza de quien nunca ha perdido. Entró rápido, con los 4 brazos trabajando coordinadamente y las garras extendidas. Doctrina estándar de Valcoran: abrumar con un número superior de extremidades, usar la armadura natural para absorber contraataques y rematar con el golpe de cola. Había funcionado 43 veces antes. Debería haber funcionado de nuevo. Isen se movió como si hubiera estado esperando este ataque exacto toda su vida. Se deslizó dentro de los golpes de garra demasiado cerca para que la cola fuera efectiva y clavó el codo en la articulación del antebrazo izquierdo de Texar con precisión quirúrgica. La armadura del Boran no cubría las articulaciones. El compromiso de la evolución entre protección y movilidad. El impacto hiperextendió el codo y oí el crujido desde la plataforma de observación. Aarón rugió, más sorprendido que herido, y golpeó con su brazo derecho. Isen se agachó, barrió bajo y pateó la pierna adelantada del campeón. 2.4 metros de Valcoran acorazado golpearon la lona con la fuerza suficiente para hacer temblar toda la arena. El cuarto X Aarón pudo recuperarse. Isen estaba sobre él, moviéndose con una velocidad que parecía imposible para alguien que operaba bajo lesión. Se colocó detrás del Boran, envolvió su brazo alrededor del cuello en una posición de estrangulamiento y lo bloqueó con las piernas apoyadas contra la espalda de Texarín. Lo que siguió fue brutal. El Sauerín se revolvió, usando su fuerza y masa superiores para intentar quitarse de encima al humano. Rodó, se estrelló contra la lona, intentando aplastar a Isen. Usó su cola para golpear en ángulos que deberían haberle roto costillas. Y Isen simplemente se aferró, ajustando su posición, manteniendo el estrangulamiento. Su rostro decía con una expresión de determinación sombría que sugería que prefería morir antes que soltarse. Pasaron 30 segundos. 40. Los movimientos de Vexorin se volvieron lentos. La falta de oxígeno afectó incluso a su biología blindada. A los 55 segundos, el campeón se rindió, sus manos golpeando la lona 3 veces en rápida sucesión. Isen se soltó de inmediato, rodó y se puso de pie con piernas temblorosas. Su respiración era irregular, y pude ver sangre fresca filtrándose a través de su uniforme donde las costillas vendadas habían recibido daño. Pero él estaba de pie, y Fexeron estaba en el suelo, jadeando en busca de aire y acunando su brazo herido. La arena permaneció en silencio durante 3 segundos completos. Entonces alguien comenzó a aplaudir, lento y deliberado. Otros se unieron y en cuestión de segundos toda la plataforma de observación aplaudía. Algunas especies pateaban el suelo, otras silbaban a su manera. No era solo agradecimiento por una buena pelea. Era reconocimiento, la aceptación de algo fundamental que todos nos habíamos visto obligados a aceptar. Los humanos eran peligrosos, no porque fueran los más fuertes, los más rápidos o tuvieran las mejores armas naturales. Eran peligrosos porque se negaban a rendirse. Porque el dolor era algo que reconocían y luego ignoraban. Porque su mundo de la muerte había pasado millones de años enseñándoles que sobrevivir significaba superar cualquier límite razonable. Isen salió cojeando de la arena ante una ovación de pie. Y noté que incluso el sargento Drex asentía con lo que podría haber sido una aprobación. El comandante Boras ya estaba en su comunicador, probablemente informando a la junta de la academia que su experimento humano había superado todas las expectativas y que tal vez deberían reconsiderar los requisitos de entrada para las especies del mundo de la muerte. Más tarde esa noche, en la enfermería, donde Isen y Texerín recibían tratamiento, escuché al campeón decir algo que resumía todo lo que habíamos aprendido. He luchado contra draconidas y torans, cororeanos y sultán. Siempre he ganado porque soy más fuerte, tengo mejor armadura y soy más peligroso. Pero ese humano es algo especial. No es más fuerte. No es más peligroso.
Simplemente se niega a aceptar que debería perder. ¿Cómo se lucha contra alguien que ya ha decidido que no se detendrá? El técnico médico, el mismo Pubian que nos había tratado después del entrenamiento de combate, rió entre dientes y dijo: no luchas contra ellos. Rezas para que estén de tu lado cuando comience la verdadera guerra. Salí de la enfermería pensando en la Tierra. Ese mundo mortal azul verdoso girando en algún lugar del sector 7, produciendo estos monstruos absolutos que caminaban con piel suave, fingiendo ser normales. La galaxia no tenía ni idea de lo que se avecinaba. La humanidad acababa de unirse a la comunidad galáctica. Y si Isen Cross era un indicio de, con sus capacidades promedio, todos tendríamos que recalibrar nuestra comprensión de lo que era posible. La burla había cesado. La risa había muerto. En su lugar, había algo entre el respeto y el temor existencial. Un reconocimiento de que habíamos tenido muchísima suerte de que los humanos resultaran ser amigables. Porque si hubieran querido ser conquistadores en lugar de aliados, no estoy seguro de que nadie pudiera detenerlos. Han pasado 3 meses desde que Isen Cross rompió el récord de la cámara de gravedad y derrotó a Texiran en lo que ahora todos llaman el combate de los Deathworlders. La academia no ha sido la misma desde entonces. Y lo digo de maneras obvias y sutiles. El cambio más obvio es que ya nadie se burla de los humanos. Ni siquiera en broma. Ni siquiera a puerta cerrada. Porque la noticia corre rápido en una academia militar y todos han oído lo que sucede cuando se subestima a una especie que evolucionó esquivando depredadores en doble gravedad. Los cambios sutiles son más interesantes. El programa de combate se ha revisado para incluir técnicas de lucha humana, algo llamado Jiu-Jitsu, que se centra en usar la fuerza del oponente contra él. Los programas de entrenamiento físico ahora ofrecen acondicionamiento opcional de alta gravedad para las especies que desean superar sus límites. Y lo más revelador es que el Consejo de la Academia ha emitido nuevas directrices para evaluar a los candidatos de mundos de alta gravedad. Unas directrices que, en esencia, suponen que son más capaces de lo que parecen y realizan las pruebas correspondientes. Isen se graduó como el primero de su clase, como es natural. Lo último que supe es que lo había reclutado una unidad táctica de élite especializada en operaciones en entornos hostiles. Buscaban a alguien capaz de desenvolverse en condiciones que matarían a soldados normales. Y, al parecer, la Tierra produce millones de ellos. El reclutador me dijo que planean ampliar sus esfuerzos de reclutamiento humano, centrándose en los militares y los programas de fuerzas especiales de la Tierra. Les deseé suerte y recé en silencio por los enemigos a los que se enfrentaran. Yo también me gradué. Notas respetables, un rendimiento sólido, nada que batiera récords, pero nada de que avergonzarse. Me han asignado a una fuerza de paz en las colonias exteriores, lo cual me viene de maravilla. Un trabajo tranquilo y agradable, planetas de baja gravedad, con mínimas posibilidades de encontrarme con algo que quiera matarme. He tenido suficiente exposición al mundo de la muerte para toda la vida. Pero esto es lo que a veces me quita el sueño. Isen era solo un humano, un soldado promedio de una región promedio de la Tierra. El planeta tiene miles de millones de ellos, y todos están construidos de la misma manera. Todos productos de la misma brutal olla a presión evolutiva. Los ejércitos de la Tierra llevan miles de años entrenando para la guerra a gran escala. Refinando técnicas, desarrollando estrategias, produciendo soldados que tratan el dolor como una molestia y la muerte como una posibilidad que ya han aceptado. La galaxia pasó tanto tiempo menospreciando a la Tierra, llamándola un remanso primitivo, burlándose de su alta gravedad y su peligroso ecosistema. Nos creíamos superiores, avanzados, evolucionados más allá de esas duras condiciones. Lo que no entendimos es que las duras condiciones no te hacen débil. Te hacen más duro que cualquiera que nunca las haya enfrentado. La academia ahora tiene 17 cadetes humanos, y cada uno de ellos se desempeña como lo hizo Isen, superando los límites, batiendo récords, haciendo que el resto de nosotros parezcamos débiles y mimados en comparación. Los instructores han dejado de sorprenderse.
Han empezado a entusiasmarse con cautela por lo que esto significa para el futuro de la defensa galáctica. Yo, simplemente, agradezco que los humanos hayan decidido unirse a la comunidad galáctica como amigos en lugar de conquistadores, porque he visto lo que uno de ellos puede hacer con la motivación adecuada. Y no tengo ningún deseo de ver lo que un planeta entero podría lograr si decidiera que la galaxia necesita una nueva administración. Así que aquí está mi consejo. Gratuito, de alguien que aprendió esta lección a las malas. Nunca te burles de la gravedad del mundo natal de un humano. Nunca asumas que son débiles porque parecen blandos. Nunca creas que has ganado solo por haber acertado. Y por amor a todo lo que consideras sagrado, nunca desafíes a nadie a una competición física a menos que estés dispuesto a que tu comprensión de los límites biológicos quede completamente destruida. Vienen de un mundo muerto. Están hechos para sobrevivir donde nada más puede. Y lo realmente aterrador es que ni siquiera se dan cuenta de lo anormales que son. Para ellos, esto es simplemente normal. Esto es solo martes. La galaxia tendrá que acostumbrarse a los humanos porque no se irán a ninguna parte. Y, sinceramente, después de ver lo que pueden hacer tras ver a Isen lograr cosas que deberían haber sido imposibles, creo que probablemente sea lo mejor. Cuando aparezca la próxima amenaza existencial, cuando la galaxia necesite soldados que simplemente se nieguen a morir, sabremos exactamente a quién llamar. Llamaremos a los mortales. Llamaremos a los humanos. Llamaremos a la especie que vio un planeta intentando matarlos todos los días y decidiremos, de todos modos, no prosperarán. Y estaremos muy contentos de que estén en nuestra